Bienvenidos a este podcast denominado Derecho Fundamental a la Salud, relacionado a la salud física y lo concerniente a la atención en postas médicas, hospitales del MINSA y de salud, realizado por los estudiantes miembros del Grupo 7 de la asignatura Constitución y Derechos Humanos de la Universidad César Vallejo, Campus Piura. En este podcast abordaremos cómo en una nación regida por el Estado de Derecho se garantiza el derecho fundamental a la salud relacionado a la salud física y cómo acceder a la atención médica en postas médicas, hospitales del MINSA y de salud, así como los detalles de cómo funcionan las citas, los costos, atenciones de emergencia, derivaciones, especialidades médicas y más. Al respecto, conocemos que el Sistema Integral de Salud, SIS, es un programa público de aseguramiento en salud que tiene como objetivo principal brindar cobertura de atención médica a la población de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad, es decir, que no cuentan con seguro de salud privado. Este sistema fue creado para asegurar el derecho fundamental a la salud de todos los peruanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 7 de la Constitución Política del Perú, concordante con lo dispuesto por el artículo 3 de la mencionada Carta Magna. En esa cronología de ideas, estimados oyentes, precisamos que el SIS es el sistema de salud integral que atiende a gran parte de la población peruana, especialmente a aquellos con escasos recursos económicos o que pertenecen a poblaciones excluidas socialmente. Asimismo, en el presente podcast, con la ayuda de un profesional en la materia, exploraremos desde los beneficios de cuidar nuestra salud física hasta los detalles de cómo funcionan las citas, los costos y más en el sistema de salud, tanto público como privado. Además, los problemas significativos que limitan su efectividad en lo concerniente a la falta de recursos, la burocracia que existe en este sistema, las desigualdades en infraestructura y escaso personal médico para cubrir la demanda, que consecuentemente se materializa en no garantizar a la población el acceso eficiente a este particular derecho fundamental que es a la salud. Culminando con el preámbulo, es importante precisar que contamos con la finalidad específica de ayudar a nuestros oyentes a comprender la organización del sistema de salud en el Perú y cómo acceder de forma eficiente a este magno derecho. Continuando con la programación, le damos la bienvenida al especialista en la materia, es decir, al doctor Gustavo Rivas Añasco. Bienvenido, doctor. Por favor, preséntese y explíquenos qué es la salud y su importancia en el contexto del desarrollo de una nación. ¿Qué tal? Tengan todos muy buenos días. Como ya me predicieron, mi nombre es Gustavo Rivas Añasco, soy médico cirujano de profesión, laboro en el Hospital de Apoyo 22 Sullana y en el Hospital 1 de Salud de Sullana. Bien, doctor, muchas gracias por su presentación. Explíquenos, por favor, en contexto y de forma objetiva, qué es la salud y cuál es su importancia en el contexto del desarrollo de una nación. Bueno, como tal, la salud actualmente está definida como el estado de bienestar biopsicosocial del ser humano, ¿no? Ya este concepto cambió a partir del Almata del año 2000, en donde solamente anterior a ello se reconocía el estado de salud a una salud biológica, mientras todos tus órganos de tu cuerpo están funcionando de una manera correcta. Sin embargo, se dejaba por fuera la parte psicosocial, que es muy importante en el ser humano. Por eso, a raíz de ello, el concepto cambió y se definió como el estado de bienestar biopsicosocial de todo el entorno del ser humano, ¿no? Y todo esto lo enmarca nuestra ley en nuestro país, como bien ustedes lo han dicho en su introducción, la Ley General de la Salud, que es aquella que enmarca tanto al sistema público como privado, la Ley 26842, en donde se resume que toda persona tiene derecho a recibir tiene el derecho de la condición, en este caso la salud es una condición indispensable para el desarrollo humano y obviamente para tener un bienestar tanto individual como colectivo. Bien, muchas gracias, doctor. Entonces entendemos que el derecho fundamental a la salud se encuentra regulado mediante una ley específica que usted lo acaba de mencionar. Ahora, permítame, por favor, doctor, realizarle unas preguntas específicas.
Por supuesto, adelante. Doctor, por favor explíquenos cómo se organiza y funciona el sistema de salud en el Perú, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Claro, por decir, en el ámbito público lamentablemente tenemos un sistema de salud fraccionado, ¿no? Tenemos establecimientos en el país que pertenecen al Ministerio de Salud, que están solventados básicamente por recursos propios del Estado, ¿no? Mediante una asignación presupuestal del Producto Bruto Interno, del PBI, y por supuesto que también lo financia el Seguro Integral de Salud, que esto viene a definirse como IAFAS, ¿no? Son aportadoras a los establecimientos de salud. En este caso, para el Ministerio de Salud, su IAFA principal es el SIS, el Seguro Integral de Salud, y también tenemos el otro sistema regulado por el Seguro Social de Salud, mediante la ley del Seguro Social de Salud, que fue creado específicamente para que las empresas que ingresen a nuestro país garanticen la seguridad social de sus trabajadores y de esta manera poderles brindar una atención adecuada a los pacientes asegurados, que vienen a ser la población asegurada. En su mayoría, pues obviamente como son personas activas, trabajadoras del Estado y del ámbito privado, tienen un rango de un estatus económico un poco elevado, no elevado, sino por encima de la media, ¿no? En este caso, en el Seguro Social es difícil encontrar una persona extremadamente pobre porque, como vuelvo a repetir, este fue creado con la finalidad de que tanto las empresas estatales como privadas garanticen la atención de sus trabajadores. Entonces, esto funciona un fraccionamiento en el sistema, ¿no? Por ende, se sobreentiende que un paciente asegurado SIS no puede atenderse en un establecimiento de salud y viceversa, salvo sea una atención de emergencia que está contemplado dentro de la Ley General de la Salud. Hay un artículo que contempla que toda persona tiene derecho a ser atendida en estado de emergencia, sea el establecimiento que sea, tanto público como privado, ¿no? El objetivo es atender la emergencia, estabilizarla y derivarlo a su IAFA que le corresponde, ¿no? Entiéndase que si es un paciente SIS que se atendió en salud, tiene que atendérsele la emergencia, estabilizársele y derivársele a su IAFA que corresponde y viceversa, al igual con los establecimientos privados. No, lamentablemente nuestro sistema organizativo a nivel del sistema de salud, como vuelvo a repetir, está fraccionado y muchas veces no responde. Ok, doctor, entendemos entonces que cuando usted menciona fraccionamiento, está destinado al sistema de la salud tanto para el ámbito público y privado. En ese sentido, doctor, explíquenos por favor cómo funciona el sistema integral de salud, es decir, el SIS, cuál es su importancia, sus beneficios y sus carencias. Claro, el Seguro Integral de Salud básicamente es una IAFA, como lo vuelvo a repetir, ¿no? Es una como financiadora del Ministerio de Salud. En este caso, el SIS, el Seguro Integral de Salud, tiene una población asignada que es usualmente la mayor cantidad poblacional de nuestro país, en estado de pobreza y extrema pobreza, que no cuentan con ningún otro tipo de seguro, tanto público como de salud, como el seguro social o privado, como cualquier aseguradora particular. Entonces, el mecanismo de funcionamiento de ellos, del SIS, es básicamente, le remunera a los establecimientos MINSA del país por las atenciones que realizan, ¿no? Enmarcados en unos convenios que ellos firman con el Estado, y también al recordar que nuestro Estado ya está descentralizado a través de los gobiernos regionales, entonces ellos firman un convenio SIS con cada gobierno regional enmarcado en ciertos indicadores, ¿no? Que los indicadores están previstos dentro de lo que es infancia temprana, gestante, población masculina, que tamizan en ciertos momentos de la vida y con ciertas patologías frecuentes de nuestro país. Son indicadores que tienen bien definidos y de acuerdo al cumplimiento de cada uno de ellos es que remuneran a la institución, para el caso del primer nivel de atención. Para el caso del segundo nivel de atención, pues básicamente es por cada atención que ellos realizan. Se remuneran de acuerdo a la atención que reciben en un hospital del segundo nivel de atención. Y lo mismo pasa con el tercer nivel de atención. Ok, doctor, y en el caso de e-salud que se conceptualiza en el ámbito privado, ¿cómo funciona?
En el caso del Seguro Social de Salud, como vuelvo a repetir, es cada empresa, no es que el trabajador aporte, eso es un error ocasionado en todos los años. El Seguro Social es asumido por la empresa, no es que lo descuenten de un sueldo, de una remuneración. Se calcula en base al sueldo y lo asume la empresa como obligación social. Desde todo ese presupuesto, que es mucho mayor el del Ministerio de Salud, porque son muchas empresas, inclusive las estatales, pasa a las arcas del Seguro Social para poder abastecer lo que son medicamentos, insumos, dispositivos médicos y poder garantizar la atención de la población asegurada. Ok, doctor. Cuéntenos también, por favor, sabemos que las postas médicas pertenecen al sistema de salud público. En ese contexto, ¿cómo es su relación con el SIS? A ver, en el caso de las postas médicas creo que hay un error de concepto, ¿no? Porque nosotros tenemos postas médicas, tenemos centros de atención primaria, tenemos categorías de establecimientos que rigen tanto para los establecimientos del Ministerio de Salud como para los establecimientos del Seguro Social de Salud. No hay que confundir lo que es IAFA. La IAFA es el financiador. En este caso, el SIS, que es el Seguro Integral de Salud, es el financiador de los establecimientos MINSA, mientras que el Seguro Social, sus establecimientos están financiados por el aporte que hacen las empresas dentro de sus obligaciones sociales. Entonces, una vez enmarcándonos bien en ese punto, ya se puede partir, ¿no? En el caso del Ministerio de Salud, se maneja el igual en el Seguro Social se maneja lo que es primer nivel de atención, segundo nivel de atención y tercer nivel de atención. No confundir con prevención preventiva, primaria, secundaria y terciaria, son cosas distintas. Una cosa es niveles de atención y otra cosa es niveles de prevención. Entonces, todos los establecimientos de salud de nuestro país, tanto del Seguro Social como del Ministerio de Salud, como los privados, están categorizados por nuestro ente rector. En nuestro país, el ente rector es el Ministerio de Salud. Ellos dictaminan las normas sanitarias que rigen a todo el país y, por supuesto, tienen una norma técnica de categorización de establecimientos que van del 1.1 hasta el 1.4 en el primer nivel de atención, del 2.1 al 2.2 en el segundo nivel de atención y del 3.1 al 3E en el tercer nivel de atención. Ok, doctor, gracias por la aclaración. Teníamos un concepto un poco equivocado que comúnmente lo conocemos en la sociedad porque hemos estado creyendo que las postas médicas únicamente pertenecen al sistema público, es decir, al SIS o al MINSA. Ya nos aclaró cómo se organizan los centros de atención médica. Hay que entender ahí que el sistema, tanto el Seguro Social como el Ministerio de Salud son sistemas públicos. Los sistemas particulares son básicamente las clínicas y centros médicos en donde uno va, pide su consulta y aporta o paga el valor de la misma. Y obviamente cada procedimiento tiene un valor y un costo. Esa es la parte privada, clínicas y establecimientos privados que también están categorizados de acuerdo a la cartera de servicios que ellos ofrecen. Ahora, el MINSA y el Seguro Social son entes públicos. La diferencia es en que en el Ministerio de Salud se atiende la mayor cantidad de población que no cuenta con ningún tipo de seguro. En el Seguro Social se atiende la población o la clase obrera de nuestro país. Todos aquellos que tienen un trabajo formal en una empresa, tanto pública como privada, y que la empresa, por la ley de la seguridad social, está obligada a pagar la obligación social para que esta clase obrera pueda ser atendida. Doctor, perfecto. En palabras simples, acaba de romper un tabú erróneo que teníamos en la sociedad. Entonces, también entendemos que la fuente de financiación de e-salud como del MINSA son diferentes y de ahí proviene el concepto erróneo de que denominamos a e-salud como un servicio de salud pública. Muchas gracias, doctor. En ese sentido, otra pregunta, por favor. Cuéntenos en el ámbito médico, ¿cuál es la diferencia entre urgencia con emergencia? Claro, definamos que la emergencia es donde hay un peligro inminente de la vida del paciente
y hay que actuar de manera inmediata, ¿no? Tenemos aproximadamente hasta 1 hora para actuar de acuerdo al nivel de la emergencia que tenga, ¿no? Y la urgencia, por supuesto, es una situación de salud que no pone en peligro la vida del paciente, ¿no? Y usualmente en este caso hay hasta 6 horas para poder actuar o atender la urgencia. Ok, doctor. Continuando con la cronología de preguntas, coméntenos, por favor, cómo se dividen o se organizan los hospitales o centros o los nosocomios. Hace un momento ya nos ha explicado un poco cómo se denomina con códigos o con denominaciones técnicas, pero en palabras simples como para entenderlo, todos los oyentes que no manejamos temas técnicos en materia de salud, ¿podría explicarnos cómo se dividen o se organizan los centros hospitalarios, por favor? Como vuelvo a repetir, todo se establece en primer nivel de atención, que ellos hacen una atención más preventivo-promocional, son los que tienen más contacto con la población. De hecho, en este primer nivel de atención, el MINSA tiene más establecimientos en todo el territorio nacional, ¿no? Igual pasa con el Seguro Social de Salud, tenemos primer nivel de atención y estos establecimientos, obviamente, también tienen menor distribución en el territorio nacional, por lo que te explicaba. Luego pasamos al segundo nivel de atención, que son los establecimientos hospitalarios prácticamente, que van del 2.1 al 2.2. Y por último, el tercer nivel de atención, que son los establecimientos especializados, ¿no? Que están ahí los institutos como el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el Instituto Materno Perinatal, el Instituto Nacional del Niño, el Instituto de... no sé, el de Enfermedades Tropicales Nacionales. Esos son son institutos especializados. Ok, doctor, muchas gracias. Abocándonos directamente al CIS, ya que es el sistema que atiende la mayor cantidad de población peruana, coméntenos cómo se accede al CIS. Al CIS, en el caso del CIS, como te digo, es una afiliación en donde todo ciudadano peruano tiene derecho a un seguro. Entonces, automáticamente la primera infancia con esta población más de riesgo tiene una afiliación automática desde los 0 hasta los 5 años, y luego, de acuerdo a su condición, que es evaluada por cada municipalidad, lo que se denomina CISFOC, es lo que les da la acreditación para que puedan acceder al seguro integral de salud. Una vez que por decir, también hay la situación en que un trabajador tuvo un trabajo eventual en una empresa eventual. En nuestra región es muy común las fruteras, que estas personas tienen prácticamente seguro social durante los meses de trabajo. Una vez que lo pierden en su trabajo, pueden acceder al seguro integral de salud con su documento de identidad, porque acredita que ya su seguro social venció y se les afilia. Ok, doctor. También coméntenos, por favor, quiénes no pueden acceder al Sistema Integral de Salud, al CIS. Al CIS no puede acceder ninguna persona que tenga otro tipo de seguro, o sea, la persona que está, un trabajador nombrado del establecimiento de alguna institución del Estado, o de las Fuerzas Armadas, que tienen ya también su IAFA, cada uno tiene su IAFA, no pueden acceder al seguro integral de salud. O los que también tienen un seguro privado, ninguno de ellos pueden tener acceso al seguro integral de salud. Ok, muy precisa su respuesta. Doctor, coméntenos sobre el siguiente prejuicio o quizás noticia común que la sociedad maneja en lo relacionado a por qué tarda tanto la atención médica en el CIS para una especialidad, o qué impide la atención inmediata en el CIS relacionado a una especialidad médica. O quizás es solamente un mito. Usted lo puede desmentir mediante esta respuesta, por favor. No, mito no es. Todo esto tiene un arrastre desde hace más de 50 años. No, nuestro sistema de salud, como lo repetí, está resquebrajado, fraccionado. Una parte se atiende con el CIS, otra parte se atiende con el Seguro Social. Entonces, en los dos sistemas ya están colapsados. Uno, porque la cantidad de población asegurada ha superado la capacidad de atención del Seguro Social,
y por ende también la población peruana ha crecido tanto en los últimos años que ha superado la capacidad de atención de los hospitales y establecimientos de salud del MINSA. Entonces esto conlleva a que tenemos mayor población, hay una mayor incidencia de enfermedades y por supuesto saturan, porque también a esto se le suma el factor personal de salud. Todos sabemos a nivel físico de médicos cirujanos, de médicos generales y de médicos especialistas hay una brecha bastante alta. Entonces, al tener menos especialistas, obviamente nuestra población tiene menos oportunidad de acceder oportunamente a la atención de los mismos. Al no tener médicos generales que puedan resolver, porque recuerden que el primer nivel de atención puede resolver hasta el 80% de problemas de salud y de esa manera desaturar los hospitales. En nuestro sistema de salud pasa al revés. La población, a veces erróneamente, satura los hospitales con patologías que pueden resolverse en el primer nivel de atención, ¿no? En un hospital llegan muchas veces diarreas, faringitis, saturan la emergencia, saturan la consulta de pediatría, entonces son cosas que deben de resolverse en el primer nivel de atención. Pero si no resolvemos el tema brecha de recurso humano y no resolvemos el tema presupuestal también, ¿no? Este problema va a seguir incrementando. Ok, doctor, a través de su explicación entendemos que la principal tara o falencia para que el sistema de salud no funcione correctamente es la brecha que existe entre demanda y personal especializado, personal médico en cuanto a esta demanda que le comentamos. Doctor, por mi intermedio, mis compañeros de grupo querían hacerle una pregunta relacionada a un tema muy, muy frecuente que sucede, el tema de las atenciones por emergencia, que usted ya lo ha mencionado hace un momento, pero específicamente queríamos brindarle una casuística, un ejemplo para que usted nos comente qué se puede realizar o cómo se debería realizar la atención en este caso. El caso es el siguiente: un supuesto accidente, no solamente de tránsito, puede ser cualquier accidente, y los primeros respondedores en atender a esta persona van a evacuarlo al primer centro hospitalario o nosocomio que esté en cuanto a la atención de esa emergencia. En caso esta persona llegue a una clínica privada y no esté afiliado a esta clínica privada, según la ley de salud, usted nos mencionó que todo centro médico tiene que atenderlo, pero hemos visto muchos casos, tanto en las noticias, le comento, tanto prensa escrita como televisiva, que muchas veces estos centros privados se niegan a prestarle la atención a esta persona, argumentando que no está afiliado a este seguro privado. ¿Cómo se debería actuar? Esta respuesta está dirigida a nuestros oyentes, ya que muchas veces desconocen una norma jurídica que sustente este derecho. Por favor, contamos con su explicación. Ya, mira, por eso es lo que le marca bien claro nuestra ley de emergencia, ¿no? Cuando un paciente nos llega por emergencia, se le tiene que atender y tiene que ser estabilizado y poder ser referido. Ahora, hay que tener bien claro el concepto de emergencia que lo hemos explicado hace un instante. Entonces, si esta persona, obviamente un personal de salud hace un triaje, si es un accidente de tránsito, lamentablemente en nuestro país existe el famoso SOAT, que es la IAFA financiadora de este tipo de casos. Ahora, los establecimientos de salud están en la obligación de atender la emergencia. Una vez que este paciente esté estabilizado, puede derivar a lo que es su SOAT, ¿no? Y obviamente en el establecimiento de destino ya tiene que remunerar lo que se ocasionó, los gastos que ocasionó en el establecimiento de recibir la primera atención, ¿no? Son situaciones a veces complejas. ¿Por qué? Porque hay casos y casos. Si tú me hablas de un traumatismo encefalocraniano severo, ¿no? Que es una persona que prácticamente llega inconsciente, pues por supuesto que en ningún establecimiento se le tiene que negar la atención. En el caso de las clínicas, muchas veces ellas, como son privadas, salvaguardan su patrimonio y a veces incurren en este error. Sin embargo, lo ideal es estabilizar y referir. Así se debe manejar ese tipo de situaciones. Ok, claro, como usted dijo, doctor, hay casos y casos, y pues entendemos que en caso las clínicas privadas incurran en esta omisión.
incurrirían pues en una acción sancionable en materia penal, pero eso ya es un tema aparte. Doctor, en ese contexto, coméntenos si en el Perú existe alguna autoridad que regule, supervise o fiscalice de alguna forma el funcionamiento del servicio de salud, tanto público como privado. Claro, hace unos años fue fundado la famosa Superintendencia Nacional de Salud, o SUSALUD en sus siglas. Es la encargada de fiscalizar, ¿no? Es un ente fiscalizador de los sistemas de salud, tanto públicos como privados. No es un ente sancionador, es un ente fiscalizador. Ok, doctor. ¿Y nos podría decir cómo y quiénes tienen acceso a este ente fiscalizador? Toda la población tiene acceso a la plataforma de SUSALUD, ya que ellos son los que cada establecimiento tiene la plataforma de atención al usuario, y varios de los reclamos o quejas se canalizan por esta vía, y ellos son los encargados de fiscalizar y responder o presionar a la entidad para que tenga una respuesta pronta y oportuna. Ok, muchas gracias, doctor. Culminando ya este magnífico podcast, por favor, recomiéndenos según su experiencia qué es lo que está faltando para proporcionar eficientemente o garantizar eficientemente el derecho fundamental de la salud a todos los ciudadanos peruanos. ¿Qué recomendaría usted para que esta situación un poco alarmante cambie o se revierta? Para empezar, deberemos no pensar en unificar. Pensar en unificar los sistemas sería un fracaso. No avanzaríamos nada. Primero tenemos que trabajar convenios de cooperación interinstitucional. Igual mejorar lo que es brecha de salud. Tratar de formar más personal de la salud, no solamente médicos, sino también personal no médico. Y a su vez el personal médico aumentar la oferta de especialistas, de formar más especialistas para ir cerrando esta brecha de manera gradual. Esto de la mano con el tema presupuestal son las cosas más importantes que hay que hacer. Muchas gracias, doctor, por su atención, por su gentileza de apoyarnos en este podcast que consecuentemente va a beneficiar a toda la población, y estamos atentos para cualquier otro podcast. Muchas gracias nuevamente, doctor. Gracias. Un abrazo. Cuídense. Un abrazo virtual. Cuídense.